Buenas tardes, esta es una exposición de la clase de familia de la profesora Yuli Marcela Daza de la Universidad Católica de Colombia. A continuación expondré la sentencia C-371 de 1994, cuyo magistrado ponente es José Gregorio Hernández Galindo. En esta acción de inconstitucionalidad, el demandante, que es Carlos Fradique Méndez, acusa la parte final del artículo 262 del Código Civil, que establece que los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrá la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y, aquí viene la parte acusada, el sancionarlos moderadamente. Es importante tener en cuenta que esta norma ya había sido reformada en el decreto 2820 de 1974, ya que anteriormente permitía que los padres podían imponer la pena de detención hasta por un mes en un establecimiento correccional al hijo que no atendiera los castigos. Sin embargo, esa facultad fue reformada y cambiada por la expresión moderadamente. La posición del demandante es que la palabra sancionar es lo mismo que castigar, penar y violentar, y que la moderación es un concepto subjetivo que dependerá de la cultura, región y muchos factores más. Siendo así, dice que los padres abusan de su facultad de corregir, llegando a ocasionar lesiones físicas y psicológicas a sus hijos, incluso causándoles la muerte, lo que va en contra de la protección que ha establecido la Constitución a la familia y en especial a los menores. Ahora me referiré brevemente a la exposición del director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya que él justifica la constitucionalidad de la expresión bajo estos tres argumentos. Primero, que el verbo castigar, que estaba inicialmente en el artículo, fue modificado por el de sancionar con el fin de acentuar todavía más la tendencia dulcificadora entre la relación de padres e hijos. Segundo, que los padres tienen la obligación de la educación y formación moral e intelectual de sus hijos, que solo se podría lograr con la sanción moderada. Y tercero, el concepto no tiene nada de censurable, ya que no atenta contra los derechos fundamentales de los niños ni es abusivo. También me referiré a las consideraciones de la Corte Constitucional. Para comenzar, la Corte realiza un análisis de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, donde reconoce que esa es primordial en la familia, sobre todo en las primeras etapas. Además, que la educación no solo debe ser entendida como la transmisión de conocimiento, sino la formación en los aspectos físicos, intelectuales y morales de los niños. Respecto al derecho y deber de sancionar moderadamente a los hijos, en base a investigaciones realizadas por múltiples expertos en el tema, la Corte encuentra que el sancionar a los hijos se deriva de la autoridad que sobre ellos ejercen los padres, y que es indispensable para la estabilidad de la familia y que una educación severa provocaría tanto daño como un exceso de libertinaje. Por tanto, si un padre omite el deber educativo de forma moderada y correcta, será responsable de los perjuicios que cause su hijo. Respecto a la reprensión, la Corte analiza que no es necesario causarle daño en su cuerpo o en su alma, sino privarlos temporalmente de cierta diversión, reprender con prudencia y hacerle ver lo negativo de su conducta. El uso de la fuerza para sancionar constituye un grave atentado a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable a su estabilidad emocional y afectiva. En conclusión, la función educativa a cargo de los padres y de las personas a quienes corresponde el cuidado del menor demanda una justa y razonable síntesis entre la importancia persuasiva de la sanción y el necesario respeto a la dignidad del niño, a su integridad física y moral y a su estabilidad y adecuado desarrollo psicológico. La sanción para que cumpla con los objetivos debe ser justa, es decir, que se aplique sobre la base de motivos ciertos y apropiados, proporcional a la falta cometida y oportuna al tiempo transcurrido, y que la conducta no puede ser amplia. En este caso específico de la norma demandada, la Corte analizó que la demanda parte del supuesto equivocado de que el artículo 262 del Código Civil, tal como quedó redactado según el artículo 21 del decreto 2820 de 1974, consagra la violencia sobre los niños como una de las facultades de los padres o, en su caso, de las personas encargadas del cuidado personal de aquellos.
El Código de Menor de entonces, lo que sería ahora el Código de Infancia y Adolescencia, protege la integridad personal del menor y cualquier forma de maltrato. Asimismo, lo hace la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ocurre que la norma acusada en modo alguno no legitima ni propicia el maltrato o la violencia en contra de los menores. Por el contrario, hace énfasis en el sentido razonable de la sanción. En efecto, el artículo faculta a los padres y a quienes reciban el encargo del cuidado personal de los hijos para sancionarlos moderadamente. Ya se ha visto que la sanción no necesariamente exige el uso de la fuerza y que menos aún supone la imposición de castigos que en cualquier forma afecten física o moralmente a los niños. Pero además, el adverbio moderadamente, acusado por el legislador para calificar la forma en que las sanciones pueden ser impuestas, representa, según el diccionario de la Real Academia Española, con moderación o templanza, sin exceso, y también significa mediana y razonablemente. Así, pues las palabras acusadas fueron declaradas exequibles siempre que las posibilidades de sanción que consagran excluyan toda forma de violencia física o moral sobre los menores.